A ver, obviamente la noticia económica del día hoy es la Reserva Federal, lo que es el Banco Central de Estados Unidos, elevó la tasa líder, que es la tasa de los fondos federales, 50 puntos base, del 4.25% a 4.5%. Esta ya fue la última reunión de la reunión de política monetaria de la Fed de este año y fue un aumento menor a los 75 puntos base que había realizado en 4 ocasiones anteriores. Ya se veía que iba a moderar el aumento en sus tasas de interés. De todas maneras, dicen, falta mucho para lograr una inflación del 2%. Ellos están calculando que la inflación este año en Estados Unidos pues va a seguir estando alta. Entonces tienen que seguir apretando. Inflación para 2022 calculan que va a cerrar el 5.6, en 2023 en el 3.1 y en 2024 en el 2.5. Es muy interesante saber que hoy elevaron los cálculos que tenían anteriormente sobre la inflación, tanto este año como los años anteriores. También el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año lo están poniendo en medio punto porcentual, pero para el año que entra lo están poniendo en otro medio punto porcentual, cuando el cálculo anterior es que iba a crecer el 1.2%. Para el 2024 calculan que la economía de Estados Unidos va a crecer apenas el 1.6%. Con esta tasa de interés del 4.5%, pues Estados Unidos ya está un poquito más arriba de lo que ofrece Canadá y 5% está ofreciendo Arabia Saudita, pero México es el tercer lugar del grupo de los 20, las 20 economías más fuertes del mundo en lo que a la elevada tasa de interés se refiere. La tasa de interés líder en México está en el 10%, solamente abajo del 13.75% de Brasil y del 75% de Argentina, para variar, Argentina con muchos problemas. Entonces es la noticia. Obviamente a todos nos va a afectar y al rato Luis Miguel nos va a estar explicando cómo nos afecta en México esta alza de las tasas de interés y cómo han afectado las tasas durante lo que va del año. Pero el aumento de las tasas de interés afecta a todo el mundo y más cuando se trata de la economía más importante del planeta. Cuando la economía de Estados Unidos deja de crecer, pues todo el mundo lo resiente. Y si a esto le añadimos que China tampoco está creciendo con singular alegría, pues hay que estar preocupados todos de que van a pasar por lo menos 1, 2, 3 años hasta que se restablezcan ciertas condiciones que nos recuerden la normalidad prepandémica. Luis Miguel. Hay un cálculo que hacen los economistas respecto a cuál es el nivel de tasas máximo antes de provocar con certeza una recesión. Y llegan a un número mágico que es 5%. Dicen, no hay manera de que Estados Unidos esquive una recesión si la tasa de referencia de la Fed llega a 5. ¿Cuánto nos falta para eso? Medio punto porcentual o 2 reuniones de la Fed. Nos vamos acercando que el año que entra van a estar en el 5.1. Se me hace que son muy optimistas, ¿no? Sí, tengo la impresión que la decisión de la Fed, como bien dices tú, sigue siendo el mensaje de, oigan, la inflación va bajando, pero ¿quién puede alegrarse con una inflación de 7.1? La única manera de verlo como una buena noticia es decir, recordar que estuvo por encima de 9 hace apenas un trimestre. Ahora una pregunta, ¿esta fórmula del 5% también se aplica a otros países? Porque aquí ves algunos economistas diciendo muy optimistamente, México con el 10%, no importa, no vamos a caer en recesión. La gran diferencia entre México y Estados Unidos tiene que ver con el porcentaje de la economía y la población que está bancarizada o que puede trabajar teniendo en serio como referencia los intereses. En Estados Unidos prácticamente toda la economía participa de este circuito de la tasa de interés que marca la Fed. Pero México, que tiene más de la mitad de la población no bancarizada, muchísima economía informal,
Pues yo creo que hay gente que puede literalmente pasarse un año sin saber a cuánto está la tasa de interés y no deja de comer. Al escucharte casi digo, qué bueno que hay economía informal en México, caray. ¿En Para serio? muchísima gente, yo diría que a excepción de Hacienda, para muchísima gente, la economía informal es el paraíso. Ahora, la inflación es el monstruo pues, que no se ha dominado. Mira, en Italia la inflación es del 11.8%, en el Reino Unido del 10.7%, la zona del euro en general está en el 10%, igual que Alemania, Países Bajos 9.9%. O sea, con estas tasas de inflación está difícil que la controlen porque insisten, por ejemplo, la zona del euro tiene una inflación del 10% y están con una tasa de interés del 2%. Pues, ¿cómo le piensan hacer? Perdón, Marco. Marco. Yo creo que tenemos que entender que para hacer algo temporal, como se había venido anunciando, pues ya pasó mucho tiempo y las perspectivas parece ser que este tema de la inflación mundial, que afecta también en lo nacional, va a continuar. Creo que es un tema mucho más serio, que es un proceso de reorganización de la economía que nos tendría que invitar a analizar a mayor profundidad qué cambios y qué transformaciones que tenemos que hacer en nuestros propios países, porque esto no parece menguar, ¿eh? Bueno, es que nadie dijo que pelear contra la inflación es cosa de un trimestre, de 2 o de un año, mi querido Marco. La lucha contra la inflación puede llevar un buen tiempo, ¿eh? Está un buen llevando tiempo. Y mi pregunta, si en la Unión Europea tienen inflación de 10, ¿cómo la van a combatir con tasas de interés del 2%? O sea, si tú hoy depositas dinero en la Unión Europea, estás perdiendo hasta la camisa, ¿o no, Luis Miguel? Totalmente, pero la Unión Europea entiende que su principal problema inflacionario es desabasto de energía y desabasto de alimentos. Y en buena medida, la energía o los costos energéticos ya empezaron a ceder, pero todavía falta ponerlos a prueba en invierno. Con los alimentos, lo mismo que nos duele en México le está doliendo a todo el mundo. Y es, la comida se volvió mucho más cara de lo que era hace apenas un año. Claro. Y contra lo que muchos dicen que le pega solo a los grupos de escasos recursos, yo diría, le pega muchísimo a la clase media. Sí, dejemos de pensar que la inflación solo es un asunto de la base de la pirámide. Mientras menos ganas, más te pega. Pero la clase media tampoco en México no es una clase que esté en bonanza económica. Los sueldos en México son muy castigados, son muy bajos. Luis. Yo leía dos datos que, como una persona que no es especialista en economista y que sabe en economía y que sabe poco, llaman la atención y alarman un poco. A ver, leía que creo que esta tasa de interés tan alta Estados Unidos no la tenía desde el 2007 y leía ¿cierto? Que en un periodo de diciembre a diciembre Estados Unidos no había alzado tanto la tasa de interés desde nunca. O sea, creo que es el periodo de diciembre a diciembre medido cuando más ha alzado la tasa de interés. Esto, para quien no sabe de economía, alarma. Pareciera que ellos están anticipando un escenario catastrófico de inflación, ¿o es normal, Luis Miguel? O sea, ahí es la duda. No es nada normal, no es nada normal, Luis Miguel. No, la velocidad con la que reaccionó en 2023 contrasta, en 2022, perdón, contrasta con la pachorra, con la negligencia que mostraron en 2021. A lo que hacía referencia Marco Paz era la Reserva Federal todavía a fines del año pasado menospreció la inflación, se refería casi como una gripita. Ya había que escuchar a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, decía, no, esto es un problema temporal, se va a aliviar solito. No, lo que dice Luis Miguel es cierto, la Reserva y la Tesorería de Estados Unidos vieron como que no era problema, cuando mucha gente les estaba diciendo es problema, pero la política rige y a veces tienen que decir cosas que no son ciertas, pero así es esto. Mensaje.